tuve que salir a la casi 1 de la tarde para la Antigua a dejar un memorial ahí a la fiscalía y pues solo fui y regresé. Entonces imagínense, ahorita andar en la calle es lo peor que puede existir en el mundo. Yo siempre lo he dicho que yo prefiero muchas veces mejor quedarme en mi casa y que no me molesten, pero si están pagando bien, pues sí me animo, ¿va? ¿Va? Entonces, eh, miren lo que dice Berling, solo haciendo dinero. Pues algún día, miren, lo que pasa es que cuando uno es abogado en ejercicio, esa es la ventaja, va, que cuando hay chance hay que sacarlo. Pues por eso es que, no, y aquí no hay convivio, ustedes lamentablemente aquí es un, es una San Martín, entonces fue lo primero que encontré y me vine aquí. Entonces, pues la verdad es que la mayoría de abogados, algunos se quejan, pero la calle es bien bonita. Lo que pasa es que cuando no hay trabajo uno tiene que descansar, ¿no? Uno irse a ver televisión, jugar con los hijos, los nietos, salir con la chava, salir con el chavo, eso es lo que hace el abogado en ejercicio. Pero sí, cuando cae algún chance, pues hay que sacarlo. El problema es el horario, ¿eh? Bueno, el día de ayer, pero por eso me disculpo, porque la verdad es que andaba en otra de, de andar en estas situaciones de la situación legal. Eh, Estábamos el día de ayer, yo les compartí un poquito lo que es los delitos informáticos. Vimos los delitos, la clasificación en Guatemala y vamos a verlos en Guatemala. Fíjense que el día de ayer en la noche les mandé, Carlos dice que nos reunamos en una San Martín, dice, entonces no sería mal el 23. Fíjense que sí es muy mala señal, la verdad, muy mala señal, la verdad es que aquí hay demasiado bosque, entonces no es tan buena la señal, pero vamos a tratar de darle. No uso red pública, yo estoy conectado con mi celular, entonces lamentablemente aquí es un 3G, entonces no es un 5G, por eso es el... No, yo no me conecto a redes públicas, ustedes lo saben bien, me conecto a la red de mi teléfono, pero aquí cualquier red es mala, porque la conexión es mala por los árboles. Entonces, bueno, como les decía, vamos a aprovechar. El día de ayer en la noche les mandé los materiales para que ustedes pudieran leerlos. Ahí está la clasificación. Hay otros delitos. Se adicionaron nuevos delitos en el catálogo del Código Penal. Asimismo, también se realizaron algunas situaciones, como por ejemplo la introducción de lo que es la cuestión telemática. El control telemática es muy importante ahora. Es una medida sustitutiva para evitar que la persona pues esté en prisión preventiva y, y pues después pueda obtener su libertad, pero está en un proceso, que es la tollera electrónica. Ahí se los mandé. Bueno, vamos a los casos. En Guatemala en el año 2007 no había legislado mucho de lo que es la situación de situaciones electrónicas y pues se le ocurrió a la superintendencia de bancos tratar de castigar a la gente por el delito de pánico financiero. Cuando hablamos del delito de pánico financiero, pues básicamente es cuando utilizamos eh, las tecnologías de la información para difundir miedo. ¿Y qué difundimos en la red? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a difundir, porque si, como yo les decía, si ustedes miran que un banco va a quebrar, que un banco pues tiene problemas de liquidez, pues si ustedes son cuentavientes, ya, si ustedes son cuentavientes, lo que hagan pues es sacar su dinero, pero no andar publicando cosas en la red, porque todo queda registrado. Si ustedes lo hacen, pueden llegar a cometer el ilícito, ¿ya? Ese ilícito de pánico financiero.
La ley de pánico financiero da inicios en el año 2008 a través de presiones en el Congreso y el creo que Elizabeth Rivas está jugando con la pantalla, por favor. Si no la va a sacar. En el año 2009 nace el primer caso, que este fue Janfer. Janfer fue un tuitero, alguien que pues le gustaba mucho lo que es otro, Luis Fernando. Entonces, fíjense que Janfer lo que hacía era que él escribía mucho en Twitter y realizaba pues los famosos tuitazos que todos hacemos. Creo que algunos de aquí son muy jóvenes y no tienen Twitter. Pues yo sí tengo Twitter, a mí me encanta el Twitter, pero eh, básicamente no es para, digamos, no es como una red social de Facebook, ya, deme un momentito. Bueno, no sé si ahora me logran escuchar bien. Ya traté de mejorar lo que es, sí, lamentablemente. Sí, Valeria, no sé si escuchan bien y la señal cómo, si mejoró o no, porfa, en el chat. Ya está, va, es restablecido. Bueno, Sí se oye mejor, licenciado. la primera situación en el año 2009 fue el caso Twitter. Janfer era un usuario como todos nosotros que nos dedicamos a escribir cosas en la red y ahí se termina. Muchos de ustedes son muy jóvenes y otros pues de mi época y cuando nace Twitter pues lo utilizamos como un mecanismo de poder realizar, eh, de poder como libre expresión. Entonces Janfer vino y puso un Twitter que dice primera acción real, sacar el piste de Ban Rural, quebrar el Banco de los Corruptos, escándalo GT. Y entonces ahí se desencadena una situación en la cual todo el país cae en pánico a través de este mensaje de Janfer a las 9 de la noche, perdón, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde viene él y hace ese famoso tuitazo. Y el problema fue que muchos usuarios lo empezaron a retuitear, otros lo mencionaron, otros sacaron capturas, otros realizaron varias situaciones y pues esto desencadena una situación legal en la cual a él le emiten una orden de allanamiento, inspección y registro en su casa y lo van a detener por ese Twitter. Él fue detenido y fue llevado al juzgado séptimo de primera instancia penal, fue llevado a las carceletas de Torre Tribunales y fue detenido por el delito de pánico financiero. El caso de Twitter, pues comenzó en el año 2009, ya se imaginan, hace más de 11 años, 12, vamos a ver, sí, casi, hace 12 años casi. Y pues básicamente la captura de Jan Ramsés Sanleu por el delito de pánico financiero lo escuchó un juez. El juez dijo, miren si hay delito y le dicta un auto de procesamiento.
Para los que no saben qué es eso, es sujetarlo a un proceso penal. Y le dice, bueno, mire, váyase a su casa, pero eso sí, va a firmar el libro a la fiscalía una vez al mes y usted tiene que pagar 50,000 quetzales de caución. La caución quiere decir que ese dinero él lo paga y después el Estado se lo devuelve. Pero el pobre Janfer no tenía 50,000, entonces rápidamente Twitter se unió y juntaron los 50,000. Lógicamente, cuando se concluyó el proceso, ese dinero se lo quedó él, ¿va? Se lo disfrutó. Pero fíjense que la defensa de Janfer presentó un recurso de apelación en contra del auto de medidas sustitutivas, indicando que era un excesivo. La sala segunda de apelaciones del ramo penal y al hacer el examen de la resolución del juez, indica que no hay necesidad de sujetarlo a proceso, que se le debe dictar un auto de falta de mérito. Entonces, conoce la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en contra de la resolución de la Sala Segunda, que es por la apelación, y pues la deniega. Le dice, no, lo que está diciendo la Sala es cierto y se revoca. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad, a través de los expedientes 4.988 y 4.995 acumulados, estableció y dice, a Janfer se le procesó ilegalmente, porque en ese momento su publicación fue una expresión a un momento social al que muchas personas pudieron haber cometido esa publicación y haber cometido una infracción en el uso del libre ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Busquen ahí, se les voy a mandar esa sentencia, creo que se la mandé anoche, para que la leyera. Muy buena a su época. Y pues básicamente ese caso fue el primero del pánico financiero. Y pues quien apeló quien presentó la opción de amparo y la apelación de amparo fue Ban Rural. Ban Rural era el querellante adhesivo porque ellos eran los que recayó el delito. En ese momento se retiraron más de miles de millones de quetzales y aparte de eso, pues surge el caso Rosenberg y todo ese problema que envuelve al Estado en una situación de paranoia. Posteriormente, eh, llega el año 2015 y en el año 2015 aparece otro escándalo de Ban Rural, pero en este caso Manuel Augusto Castillo, Jessica Pérez y William Sixto son empleados del banco y ellos vienen y difundieron información clasificada. Los que trabajamos en algún momento en bancos o los que trabajan en bancos saben que nosotros no podemos ver nuestros correos ni tampoco situaciones que tengamos de la entidad financiera o del grupo financiero. Entonces vinieron estos patojos y se enteraron que Banrural tenía un problema de liquidez, pero era un problema en unos activos de unas cuentas tenía que ver en general. Entonces, fíjense que ahí, pues este Julio Suárez, y él puso un Twitter que según lo que me dijeron mis colegas del Banco Banrural, está a punto de quebrar. Así que atentos a su money y buenas noches. Un 12 de mayo del 2015. Entonces este cuate, Juan Suárez, Julio Suárez, fue el que puso ese Twitter y a través de esa investigación se determinó que pues Julio Suárez recibió la información de Manuel Augusto, de Jessica y de William. Entonces, en ese momento las autoridades de Banrural indicaron que fuera un retiro de 400 millones de 12,000 clientes. O sea, eso desestabilizó. Pero miren la diferencia de un momento social a otro momento. Un momento de un estallido donde todos pues lanzan la voz y este fue un caso de que empleados vinieron y le avisaron a alguien fuera del grupo. En ese momento el juzgado cuarto de instancia penal, dirigido por la doctora Gisela Reynoso en ese momento, dijo que sí habían indicios porque vinieron ellos tres y enviaron comunicaciones a sus amigos y esos amigos a más gente y se replicó de un supuesto mensaje del banco.
Entonces, les dictaron auto de procesamiento y auto de prisión preventiva, o sea que no les dieron medida como allá antes. Entonces, los abogados presentaron una apelación por las medidas, la sala la negó, entonces no les quedó más de otro que, pues, sujetarse a un procedimiento abreviado y después de 37 días de prisión preventiva, pues, aceptaron los hechos, se declararon culpables y pidieron disculpas públicas, ¿ya? Pues ahí Gustavo dice que es trabajo comunitario, pero eso no es trabajo comunitario. Se llama aceptar los hechos y procedimiento abreviado. Eso su profesor de procesal penal les tiene que enseñar todas esas figuras, o para los que ya lo pasaron, pues ya saben qué es eso. Después, en el año 2015, también hubo una lucha de titanes, que es eh, la lucha de la información de la comercialización de los datos. Creo que todos más de algún momento hemos tenido problemas con Infornet, con Datanet, con todas esas empresas que venden los datos y en primera instancia no se actualizan y tenemos un problema contra la intimidad y privacidad y en especial los delitos contra el honor. Entonces, los magistrados de ese momento, eh, pues de esa Corte de Constitucionalidad, resolvieron una acción de la Corte de Constitucionalidad promovida por el Procurador de los Derechos Humanos que la información de datos de una persona es prohibida y se reserva a la confidencialidad. Entonces, la Corte Constitucionalidad da con lugar una sentencia histórica que es la 3552-2014 y donde combinó a la empresa Informes de Red, Informet, Digidata y TransUnion a que no pueden vender datos sensibles. Y si los van a vender o los van a comercializar, necesitan la autorización de nosotros, ¿ya? Eh, Adicional a ello, también tenemos una situación en la cual si usted le colocaron, o sea, realizaron una, una anotación en el registro electrónico suyo, también tiene derecho a rectificar, tiene derecho a que le rectifiquen ese error o le hagan la aclaración. Yo recuerdo que varios de mis clientes tenían el inconveniente que los habían agarrado por bolitos. Entonces, ahí, deme un momentito. Perdón, ustedes que estaban llamando al juzgado, pero bueno, miren, eh, dentro de las situaciones, yo les contaba que varios de mis clientes los han detenido por echarse los tragos, ¿no? Y manejar sus vehículos. Entonces, eso es responsabilidad de conductores. Hasta Paula se ríe Paula ahí, porque es cierto, ¿va? Muchos amigos nuestros en común les gusta tomar los fresquitos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo y los detienen con el vehículo. Entonces, eso es responsabilidad de conductores. Cuando uno lo detienen, pues a uno lo que hacen es que realizan una situación en la cual usted ingresa a torre de tribunales y ya lo fichan. Entonces, eso hacían estas entidades. Por ejemplo, ponían ahí, vamos a usar un ejemplo. eh, el día de hoy ingresó a la torre de tribunales Danilo Inestrosa Orellana, sindicado por responsabilidad de conductores, es un supuesto, ¿no? Pero que si en la prevención decía que Danilo se resistió a que se lo llevaran detenido y que pues él no iba manejando bajo efectos de ebriedad y dijo que, y le contó al juez que la policía le pidió dinero
y que como él lo único que tenía malo era que tenía vencida su tarjeta de circulación y la policía se lo llevó, pero no le hicieron la prueba. Entonces vino el juez y le desestimó la causa. Entonces, esa anotación no se hacía antes, ¿ya? No se hacía antes. Entonces, fíjense que ese es el derecho que usted tiene a que le hagan, a que le hagan ¿cómo se llama? La anotación de que usted solventó su situación. O, por ejemplo, habían personas en caso de mis clientes que por homicidio en grado de tentativa, o tuve uno que fue por asociación ilícita, conspiración y, y feminicidio, y le dieron falta de mérito, porque era un homónimo. Entonces, la PDH siempre ha buscado el resguardo de los derechos fundamentales, como la intimidad, la privacidad y sobre todo el honor. Entonces, Deli BC es la encargada de recursos humanos de una empresa y que va a contratar a Danilo y de repente va viendo que en el historial Danilo fue detenido por responsabilidad. Ay, no, este es un bolo habitual, ¿va? Entonces no lo contratan. Pero, por ejemplo, si dice que Danilo Inestrosa en el supuesto que lo detuvieron, pero también consta la anotación que le dieron una medida alterna que se llama desestimación. Pudo haber ocurrido un error. Y como presentó sus penales y sus policíacos limpios, pues no hay ningún problema, ¿va? Eso es lo que trata. Después se da un proyecto de iniciativa, la 4055, para la ley de los delitos informáticos, para tratar ese flagelo que, pues básicamente los delitos son perseguibles, ¿ya? Pero nosotros no tenemos una buena legislación. También hubo un caso algo feo en que Quetzaltenango ocurrió. Y fíjense que este hombre, Eugenio Zamora, eh, pues abrió por equivocación el Facebook de su esposa y vio que su esposa se escribía con un muchachito, con un jovencito que se llamaba Tommy Ernesto Chacón Luna, de 18 años. Y vio que ellos se escribían y eran buenos amigos. Y vino este cuate y en los celos eufóricos le escribió a Tommy invitándolo a Quetzaltenango. El joven en su inexperiencia pues llegó y llegó a la casa de ellos. Cuando llega este cuate, lo que hace es que lo recibe, lo golpea y lo hace beber eh, gasolina y le prende fuego. Se los matan a todos. Entonces, él estuvo 5 días en agonía y a consecuencia de los golpes y quemaduras falleció. Pero por suerte encontraron los mensajes, cómo él llegó a Quetzaltenango, por qué llegó, y a través del perfil de la señorita. Y pues básicamente ahí, por eso sí, es una gran maldad, Beli, pero es lo que puede llegar a pasar, pues, o sea, las redes sociales, así como son comunicativas, también son destructivas. Está el caso del llanero solitario también, allá en Amatitlán, en el caso, eh, este llanero solitario, así se llamaba el perfil, y contactó a dos jovencitas menores de edad, las llevó a un terreno baldío, o sea, hubo una fiesta, y pues las patojitas llegaron, se negaron a tener sexo y las mataron, ¿no? Y ahí las enterraron. Y pues alguien que estuvo ahí vio las cosas, se le removió la conciencia y pues le comentó todo al MP. Y por eso se llama el caso del llanero solitario, ¿verdad? Eh, después nacen los nuevos delitos, que ahí se los mandé en la presentación. La ley de tarjeta de crédito, pues que el exponente fue un querido amigo y también profesional de, eh, del derecho que se llama Arango. ¿Cómo se llama Arango? Ronald. Ronald Arango fue uno de los ponentes de esta ley, pero lastimosamente se hizo mal. Fíjese que esta ley
Ronald, puchica, cuando hicieron esta ley, miren estos delitos tan importantes: clonación, aprovechamiento, manipulación, uso fraude. Hasta en la ley decía que tenían prohibido los cobradores llamarlo a uno, pero lamentablemente la Corte de Constitucionalidad la suspendió de manera temporal y pues básicamente el 20 de diciembre del 2018 la Corte Constitucionalidad dice, bueno, miren, es una buena ley, pero lamentablemente la declara inconstitucional por vicios de interna corpo iuris, o sea, error en el proceso de formación. Cuando votaron los diputados, no votaron por urgencia nacional, sino votaron por otra forma. Entonces, ahí es donde hubiéramos tenido una de las mejores leyes en Guatemala, pero lamentablemente, pues por errores del Congreso, del Pleno completo, se votó. Claro, ahora tenemos una ley, pero es una ley mucho más benigna. Eh, Aparte de eso, pues para que ustedes sepan, y su profesor de Derecho Constitucional se los tuvo que haber enseñado, una ley, pues una inconstitucionalidad puede hacerse por incidente, así es, Sandy, error en la Matrix, eh, puede darse por incidente, por acción directa o por inconstitucionalidad. Eh, Cuando habla, o por excepción, perdón, excepción, incidente o por vía directa. Pero cuando, ahí sí no podría decirles, yo no trabajo en el Congreso, eh, se da la ley y se plantea una inconstitucionalidad, la Corte puede proceder a suspenderla provisionalmente o no. Entonces, en este caso, la Corte de Constitucionalidad en abril del año 2016 dijo, no, miren, jóvenes, la ley está mala, provisionalmente la voy a suspender. Eso fue el 1 del 4 del 2016. 2 años después llega la sentencia, en definitiva que sí, la tiene que expulsar del ordenamiento. Entonces nunca entró en vigencia, nunca entró, pues básicamente a la vida jurídica, solo es un recuerdo, es un antecedente para nosotros los juristas en el derecho penal informático. En el año 2016 se implementa la ley de control telemático, que ya se les mandé una presentación para que pues la estudien, y ahí da dos nuevos delitos y pues esa le intentaron atacar también, pero no les pegó la inconstitucionalidad. Ahora bien, hablemos un poquito de interceptación. Diego dice que aún no nace la que le me sea infieles, pero eh, miren, cuando nosotros hablamos de comunicaciones telefónicas o medios de comunicación, es interceptar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en la Constitución teníamos la garantía de que nadie nos puede pedir nuestros, nuestro teléfono, ni quitarle la clave, ni verlos, ni nada? Va. ¿Por qué es? Porque nuestro teléfono es privado. La única forma de que puedan acceder a un teléfono, a una computadora o algo de la tecnología moderna es por medio de orden de juez competente. Y en este caso, las interceptaciones telefónicas nosotros las vimos en aquellos años del 2017 y 2018, con aquellos megacasos, como el caso de La Línea, los traficantes de influencias. Entonces, las fiscalías siempre han reproducido audios, pero muchos se preguntarán, Lick, ¿y será que pues a mí me escuchan todos los días? Miren, no a todos nos escuchan todos los días, aunque hay teorías conspirativas que pues todo en la red se guarda y todo se escucha, ¿verdad? Entonces recordemos algo también es de que todo lo que sea electrónico deja huella. O sea, por ejemplo, si usted tiene una comunicación con una persona, puede hacer que la estén escuchando, pero puede hacer que sea un escuche ilegal, porque si usted no comete ningún ilícito, no lo van a investigar. Es como, por ejemplo, mi persona.
Eh, pues yo soy una persona políticamente expuesta. ¿Ustedes saben qué es eso? Una PEP. Una persona política expuesta es una persona en el sistema bancario que ostenta un, un estatus de funcionario público o de funcionario y por lo cual pues tiene que tener mayor control de las finanzas en el sistema financiero. Por ejemplo, en mi caso, yo soy políticamente expuesto porque, bueno, soy integrante del Consejo Superior Universitario. Aunque yo no maneje grandes cantidades de dinero, o sea, porque yo no gano por, digamos, no soy como un diputado, que un diputado por ir a sesionar gana, que en el consejo yo no sesiono, pero no gano, pero sí manejo activos y pasivos de la universidad y en algún momento pues puedo ser un sujeto a sobornos. Entonces mi teléfono, y es para que lo sepan, y, eh, ¿cómo se llama? Mi teléfono pues tiene pincho, está pinchado. O sea, cuando alguien me llama de ustedes o alguien tiene una conversación conmigo, pues sepa que lo están escuchando ahí en el MP. ¿Por qué? Porque mi teléfono tiene que estar en esos registros, porque básicamente yo estoy expuesto a poder recibir un soborno. Entonces, ahí lo investigan a uno. Entonces, pues como yo no hablo nada tampoco fuera de lo común de lo que es mi profesión, y si alguien me quiere tratar por mis servicios, pues lo cito a mi oficina y ahí platicamos, ahí realizamos las diligencias y a veces la gente me llama por teléfono, por línea normal y eso es lo que ustedes pueden hacer, es llamar por línea normal, porque ahí sí queda registro. Si ustedes llaman por WhatsApp, por Telegram, por Signal, por Wire o por cualquier medio encriptado, pues básicamente va a costar un poquito más que capten esa comunicación. ¿Y por qué? El procedimiento para iniciar las escuchas telefónicas es el siguiente. Primero es la PNC de oficio, tiene el conocimiento de la comisión o planificación de un delito de crimen organizado. Este le va a avisar al Ministerio Público y va a proporcionar toda la información para que se intercepten esas comunicaciones. Tony dice, por eso carga dos celulares. Sí, el Face ID, pero lo que pasa es que tengo dos celulares y les voy a contar por qué. El primer celular lo tengo desde que estudiaba en la facultad y pues ahí me llaman todos cuando están todos mis amigos, los clientes fieles, me llaman a ese teléfono porque con cuatro números se recuerdan. O sí, sí, con cuatro números se recuerdan y solo marcan y me llaman, mire, Lick, me tienen preso, venga. Por eso es que aún lo conservo, porque es mi teléfono desde el inicio. Y después ya tuve que comprar un segundo, que es para la oficina, que es el que uso, pues es el, digamos, el registrado en el colegio. El otro aún lo conservo, pero en el otro, si mucho, entra un mensaje a los 6 meses en WhatsApp requiriendo algún pago, ofreciéndome tarjeta. Pero me llama más que todo en la madrugada, en la noche, los amigos que andan ahí, que los detienen. Entonces, sí, igual le podemos tener 5, 6, 7 celulares. Media veces tenga mi nombre, va al pincho. Entonces, el artículo 49 de la ley de crimen organizado establece que la PNC debe de dar esa alerta al MP. Entonces, el MP lo que va a hacer es que va a realizar una pequeña, eh, no, el MP jamás va a notificarles que los tienen intervenidos. Jamás. Eso nunca en la vida se va a dar. Yo lo sé porque tuve un caso donde estuve involucrado y pues a mí me estaban investigando, ¿verdad? Y me da risa porque el que me estaba investigando
era un mi ahijado, fue mi alumno en informática, y me decía, no, no hay ninguna forma de eso. O sea, la verdad me dijo, ¿sabes? Me dijo, mire, Lick, yo aprendí con usted, escuchas telefónica. Y me maté de la risa, le digo, me estás investigando, man. Pues solo se rió, entonces sabía que me estaban investigando. Era un caso de la U, por una cuestión ahí que se desestimó, la verdad. Pero, entonces así es como uno se va enterando por esas situaciones. Entonces, el Ministerio Público es el único que puede evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en la ley contra el crimen organizado y podrá interceptarse, grabarse y reproducirse con autorización judicial cualquier comunicación en el espectro electromagnético. Y ahí nos detalla pues los delitos que están ahí en la ley y posterior a ello, ¿qué tiene que hacer el MP? Bueno, sí, Esdras, las llamadas son interceptadas y rastreadas. El Ministerio Público tiene una mole de centro, que es la unidad de métodos especiales, la UME. Pero el MP tiene que hacer una solicitud por escrito ante un juez. Este juez antes era el juzgado de primera instancia penal, ahora es el delito, es el juzgado para diligencias urgentes en Guatemala. En los departamentos van al juzgado de turno y tienen que describir los hechos que van a investigar. Pero lo más importante, los números de teléfono, las frecuencias, direcciones electrónicas, cualquier dato informático o electrónico que se tenga que interceptar. Por eso les digo, tengan cuidado de lo que hablan, tengan cuidado qué están mandando en sus mensajes, porque a veces ustedes, ahí, miren, ustedes son muy jóvenes, entonces los jóvenes somos muy imprudentes. Y a veces uno también, por querer impresionar, manda cosas que no tiene que mandar. Por suerte, existe también, hay una opción en WhatsApp que usted puede autoeliminar esos mensajes 24, 36, 7 días o un mes después o 90 días. Yo tengo activa esa aplicación y pues ahí llega un momento donde se autodestruye el mensaje y se destruye, ¿va? Pero no le avisa a usted. Eso es algo que tengo configurado. Algunas veces sí avisa, otras veces no avisa, pero es otra aplicación por seguridad mía y pues de alguno de mis clientes. También porque hay clientes pues que pues cuando ustedes ya sean abogados, ustedes van a tener un privilegio muy grande que se llama el secreto del cliente. Y ustedes o pudieron haber visto esta serie en Netflix, el abogado del, ¿cómo se llama este? Lincoln. Cuando matan a uno de los abogados, lo primero que hace la fiscalía es ir a allanar la, la oficina, pero ahí hay más casos, ¿no? Entonces la policía puede encontrarse en algo que se llama el fruto del árbol envenenado, encontrar cosas que no tiene que encontrar. Ya, Eh, también el Ministerio Público tiene que decir su necesidad y por qué es tan idóneo intervenir. Ya, también en los delitos que esté en peligro la vida o la libertad de la persona, como un secuestro, una trata de personas, pues el Ministerio Público puede ir verbalmente ante el juez y el juez va a otorgar en forma inmediata. Ya, lo que pasa es que Pablo ahí son sus políticas, como te digo yo, no soy fiscal, no soy fiscal del MP, entonces cada quien hace su política criminal, ¿va? Pues yo tomo mis medidas porque pues, soy profesor de informática, pero si algún día dirigiera el Estado, pues, claro que pondría atención en todos esos métodos. Aunque te voy a contar una anécdota. Una vez estaba en el doctorado y estábamos en pleno examen y había uno de mis compañeros que fue director de la PNC, pero en ese tiempo él era solo policía y él siempre llevaba su laptop. Y ese día lo vi bien concentrado trabajando y dije, qué cabrón
este está haciendo su examen y pues va a sacar algo importante, ¿no? Entonces no sé cómo me le acerqué y cuando voy viendo él tenía como unas 20 cámaras en su monitor y estaba haciendo un informe. Y yo le digo, ¿vos qué onda? ¿No estás haciendo el examen? Ya lo hice, me. Ah, ¿qué andas haciendo, pues? Fíjate que yo trabajo en la inteligencia de la policía, seguimiento a un secuestro, y ya tengo ubicado dónde están las personas y ya tengo ubicado dónde está el menor. Y ahorita estoy viendo rutas alternas y estoy haciendo un informe de evacuación. Ya estoy coordinando al todo el equipo élite. Miren ustedes, yo me quedé frío, me quedé helado, entonces me quedé así como que, y le digo, mira, mano, y puedo ver. Entonces me dijo, mira, fíjate que esto es algo confidencial, vos disculpa, pero te cuento porque son mi amigo, pero vas a entender que ahorita estoy trabajando. Ah, bueno, pues me levanté y me fui, pero pues básicamente imagínense, él tenía en su computadora acceso a 20 cámaras a nivel remota de algún lugar. No sé dónde fue el secuestro y pues él estaba dándole seguimiento en vivo, por lo que pude ver en algún lugar de a un sector de zona 10. Solo eso recuerdo. Ahora bien, eh, pues básicamente eso hace el Ministerio Público. El artículo 52 de su ley de crimen organizado, léanla, ahí van a encontrar que quienes van a ser competentes para dar la autorización de interceptación de comunicaciones son los jueces de primera instancia. Cuando haya un delito, ahí van. Solo en caso de urgencia, un juez de primera instancia no va a conocer si no va a ser un juez de paz, un juez menor. El juez de paz va a resolver inmediatamente, puede negar la orden o la puede dar. Si da la orden, el juez de paz tiene que remitir las actuaciones al juez de primera instancia más rápido y competente que exista. Y este juez en 3 días debe ratificar, modificar o revocar la decisión del juez. Cuando ustedes vieron teoría del proceso, saben que hay un juez de paz, juez de primera instancia, magistrados y todo eso. Y saben que es un exhorto, un suplicatorio. También deben de saber qué es una resolución, qué es una revocatoria, qué es una ratificación y qué es una modificación. Si no lo saben en derecho penal y no lo estudiaron en teoría del proceso, se los insta que los van a utilizar porque el que es procesalista y es penalista tiene que saber eso. Eh, el juez va a resolver inmediatamente. Si deniega, le va a decir, señor fiscal, fíjese que su trabajo que usted me presentó está malo. Entonces tiene 24 horas para que subsane. Si no subsana, pues ahí se acaba el proceso. Pero algo muy importante es de que si son deficiencias graves, el juez puede certificarle al régimen por un mal trabajo. Hay que cuidar. Pero si lo autoriza, el juez lo que va a hacer es que va a justificar el uso de la medida, va a decir qué teléfonos, qué frecuencias, qué direcciones tienen que realizar. También va a dar un plazo que autoriza la interceptación. Este dura un plazo de 30 días, el cual puede prorrogarse ya, el cual puede prorrogarse ya en el artículo 59 de la ley. Ahora bien, miren, la interceptación es responsabilidad del fiscal y ya después se la pasa al juez. Esa responsabilidad, el juez tiene que estar verificando que no vayan a estar tomando otra, otra, eh, otra, otra situación que no sea de la orden. Por ejemplo, si les autorizaron el 25, 25, 25, 25, sobre ese tienen que hacer. Ustedes no pueden estar escuchando el 25, 25, 25, 26, ¿ya? Ahora bien, también en ese mismo momento
que se intercepta la cuestión, el juez debe de establecer al fiscal que debe de informar cada 15 días, o sea, 2 veces, sobre el desarrollo de cómo va la interceptación, la grabación y reproducción. Asimismo, también, si el fiscal omite ese informe, pues el motivo, el juez puede revocar esa autorización y ordena la suspensión de la interceptación. Por lo tanto, todo lo que se extraiga de en ese momento es ilegal. Sí, doctor Jorge. Buenas noches, mi estimado. En Estados Unidos tengo entendido de que si durante la conversación del que está interceptando en los primeros 10 minutos no hablan nada ilegal, deben colgar, deben parar la intercepción de la llamada. ¿Ocurre algo así aquí en Guatemala? ¿Cómo me puede recuperar? Que en Estados Unidos creo yo de que si durante los primeros 10 minutos no hablan nada ilegal, deben cortar la intercepción de la llamada. No, Pasa algo así. Aquí aquí en escuchan todo. Guatemala, aquí en Guatemala son los 30 días y lo que logren recuperar en 30 días, ahí se extrae. O sea, ahí le van a dar un seguimiento de 30 días, ¿ya? Pero aquí en Guatemala no hay nada, ¿ya? Ahora bien, en Estados Unidos es diferente la ley en Guatemala, pero aquí en Guatemala no. Aquí son 30 días para escuchar todo lo que hablan. La unidad de métodos especiales es la interceptación, eh, grabación y reproducción de las comunicaciones. Se refiere al artículo 48, será realizado por personal especializado en la policía. Y esto va a ser periódicamente evaluados para garantizar la idoneidad del ejercicio de las actividades. Hay policías que, ¿cómo se llama? Eh, digamos, tienen nexos con el crimen organizado y si alguien de ellos filtra algo, la policía lo sabe, ¿ya? Así es, Beverly. Aquí practicamos cuando todos encienden el micrófono, cabal, eso. Bueno, el Ministerio Público debe de organizar las unidades de terminal de consulta y por eso allá en el búnker se encuentra esa unidad. Llevan el registro informático y electrónico para un control efectivo respecto a las garantías y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas. Para el efecto, pues básicamente todas las empresas operadoras de servicio de comunicación tienen que prestar la asistencia debida y la colaboración. Artículo 56 de la ley. También, mucho ojo para los que algún día se dediquen a esto, se deben de faccionar y realizar actas detalladas de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes. ¿Por qué? Porque el control judicial, los jueces que hayan autorizado las interceptaciones van a acudir a verificar estos procedimientos, ¿ya? Y ahora bien, también ustedes deben de tener mucho cuidado porque los jueces, si se verifican que no se está desarrollando las interceptaciones, grabaciones o reproducciones no autorizadas, entonces en ese momento el juez también que caería en una arbitrariedad. Entonces lo debe hacer por lo menos una vez dentro del periodo autorizado, dentro de los 30 días. Por cada visita que haga, facciona acta de la visita con su secretario. Transcripción de las grabaciones. El fiscal y sus investigadores deberán faccionar acta detallada de la transcripción. Mucho ojo, el Ministerio Público va a conservar los originales de la transcripción, así como los cassettes sin editar, donde van a tener la voz de todos grabadas. Asimismo, también toda información personal o íntima va a ser estudiada el informe, porque no aporta prueba en el crimen o delito. A mí no me interesa si el doctor Jorge Polanco
que lo estaban investigando ahí por un homicidio, un ejemplo, tiene 10 doctoras de novia. Eso no nos interesa. Nos interesa cómo planificó, cómo llevó a cabo todo eso. ¿Ya? ¿Me entienden? Todo lo que ustedes escucharon en algún momento que habían unos audio basuras cuando hacían las comunicaciones en, en cómo se llama, en los casos de, por ejemplo, de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, salieron a reducir varios amoríos de varias gente. Eso es lo que tiene que evitar y ahí está en la ley. ¿Ya? Ahora bien, Werner, ¿y por qué es tan importante las grabaciones de las voces? Porque en ese momento, cuando la persona sea puesta a disposición, se va a poder enterar hasta el día de su audiencia de qué los indican. Esa es una condición violatoria al derecho de debido proceso y al derecho de defensa, pero así está la ley. Una vez terminada la audiencia, las actuaciones originales vuelven a poder del MP y se concluye la etapa preparatoria. Todas las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos, sonidos o transmitidos en un idioma que no sea en español van a ser traducidos por un intérprete autorizado. Una vez tuve un problema porque me detuvieron mi chinito y el chinito no hablaba español ni hablaba inglés. Él hablaba mandarín y no había nadie que tradujera del mandarín al español. Entonces tuvimos que contratar un cuate que hablara mandarín, más un estadounidense que comprendiera el mandarín, y después del estadounidense lo trasladamos al español. 3 traductores, un pistal, ¿va usted? Pero así es la ley. En todos los casos, las traducciones se ejecutarán previo juramento. El medio de prueba, ojo, son las grabaciones o los resultados directos de las interpretaciones. Pues no por el chinito, porque gracias a eso lo logré sacar libre y se fue a su país de regreso. Las transcripciones servirán únicamente como guía. Ojo, cuando el MP les den las transcripciones son solo guías. Ustedes molesten, martiricen al fiscal que quieren las interceptaciones originales, que quieren copia. Nunca se conformen con lo que le da el fiscal. Si algo he aprendido en estos 16 años es de que un fiscal, por muy amigos que sea de uno, por muy conocido que sea de uno, es un trabajador más. Y yo cuando llego a la fiscalía, le digo al fiscal, bueno, mire, vengo por las copias de mi expediente. Sí, aquí está, bueno, aquí está su copia, fírmeme. Señor fiscal, antes de recibirle, muéstreme el expediente completo. Ah, es que no, yo quiero ver el expediente completo y quiero cotejar el expediente completo con la copia que usted me dio. Algunos se enojan, pero es el chance de uno. Si acaso me están pagando 25 quetzales por ir a ver el expediente, no, estoy cobrando bien. Y aparte de eso, tengo que hacer un buen trabajo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque yo tuve un caso donde era por violación y la fiscal o se le pasó, pero me sacó las copias en carta. Y mala onda porque en el examen médico forense no salió donde decía que ella tenía desfloración. Y vine yo y había armado mi defensa para una agresión sexual y no violación. Cuando llego a la audiencia, pero digan que la experiencia, usted, y siempre se escudaba, que no estaba, que estaba en diligencia, que andaba en allanamientos, que no sé qué. Y un día me dejó las copias nada más, pero yo ya tenía copias de otro abogado que les habían dado y ya me dijo, esta sea la última vez porque el señor ha cambiado 5 veces ese abogado. Cuando revisé todas las copias, todas estaban iguales a las que me dieron, pero el día de la audiencia, la fiscal viene y me imputa violación con agravación de la pena. Con ese delito penal, mi cliente iba directamente al bote. Y cuando me lee el dictamen médico forense, yo dije, ese pedazo no lo tengo yo. Entonces le dije, mire, déme una copia, ¿va? O quiero ver, ¿va? Cuando lo revisé, pucha, toda mi defensa se esquemó.
Entonces vine yo y agarré otro médico forense que apareció ahí, un toxicológico. Y ese fue mi pieza clave para dejarlo por violación y quitarle el apellido. Y le dieron su medida. Chicos, ustedes, ese día sudé frío, pero es la experiencia. O sea, muchas veces uno como abogado dice, yo voy a cobrar 20,000, 50,000, pero uno le promete algo al cliente y de repente en la audiencia cambia todo. Y si uno no tiene la preparación, ahí se queda preso el cliente. Y yo, miren, me agarraron en curva en una, pero agarré en curva la otra. Y cuando empecé a defender a mi cliente, la fiscal de la audiencia hasta se sorprendió que con su mismo armamento que ellos me habían ocultado y que ellos me dieron después, con esos mismos los contraataqué. Ese es el trabajo de un defensor. Y por eso yo, a mis alumnos, cuando ustedes salgan de aquí, van a poder decir, bueno, el doctor Werner me enseñó un derecho constitucional que es mi teléfono, pero me enseñó derecho procesal penal. Vimos casos, vimos transcripciones de grabaciones, vimos la ley contra la delincuencia organizada. Eso en ningún curso se los dan, ni pagándolo se los dan. Esto uno en la calle lo va aprendiendo. Y por ejemplo, el medio de prueba aquí es la grabación. Tienen que darle las grabaciones. Artículo 60 de la ley. Después, vamos a un problema. O es indicio o es prueba. Yo en el siguiente semestre, en junio, voy a dar derecho probatorio. Los que quieran volver a ser mis alumnos, yo voy a estar en derecho probatorio en el área penal. Bueno, si el decano quiere y pues así bien ustedes también votan por nuestro decano, pues voy a seguir yo dando clases. En este caso, hay un elemento fuerte. El indicio es cuando se presenta en primera declaración y la prueba en el proceso penal es cuando se discute en la audiencia de pruebas. Cuando yo presento un caso por primera vez, se llama indicio o medio de convicción. Y el elemento de convicción se llama así porque se está investigando si hay o no hay delito. Y solo se reproducen. Cuando se presentan ante un juez de primera declaración, son indicios racionales y suficientes que la persona participó en la comisión del delito. Cuando le llamamos prueba, es porque el Ministerio Público ya finalizó la investigación, ya se decretó el auto de apertura a juicio y estamos frente a la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Artículo 343 y 45 del Código Procesal Penal. Y en el debate se diligencian los medios de prueba. En ambos casos, ustedes, abogados de cualquier parte que sea, deben de asegurarse de presentar los audios o las comunicaciones electrónicas, la transcripción y su guía. Eso nadie se va a enseñar. Ahora ya lo saben. Ahora viene algo también importante, secretividad y versus el derecho de defensa. Y aquí es donde yo digo, bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer grabaciones antes o durante la aprehensión de mi clienta? Porque la ley en el artículo 61 establece que las grabaciones deben de tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que va a impulsar el fiscal para interceptar primero la comunicación y para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones obtenidas podrán ser revisadas por la persona que es el objeto o blanco de ellas a partir de su primera declaración. Y por eso es que ahí es que en esta clase hubiera querido tener a los queridos amigos de Semilla, porque ellos tienen la ley de crimen organizado. La ley de crimen organizado no es una ley código penal ni el código procesal penal, es una ley, en este caso, en este caso es una ley especial. Y cuando hablamos de una ley especial, pues en este caso, una situación muy, muy importante
es de que solo a partir de la primera declaración ustedes pueden tener acceso a los medios de investigación. Y por eso es que los muchachos de Semilla, cuando llegaban al juzgado a pelear con el señor juez, el juez, el oficial, el que tenía el expediente decía, mire, yo no le puedo dar copia, porque la ley es clara. El 61 dice, a partir de la primera declaración, ¿ya? Entonces, no, ustedes cuando sean como abogados ya saben cuándo pueden ir a pedir las copias del expediente, a partir de la primera declaración. Claro, si ustedes van al MP y van a la fiscalía, pues pueden hablar con el fiscal y decirle, mire, podemos revisarlas. Bueno, si no hay primera declaración o no hay personas indicadas, pues no se puede dar. Y lamentablemente así es la ley. Ahí dice secretividad o versus derecho de defensa. Ahora la pregunta es, y ustedes tienen que hacer análisis, ¿por qué el partido Semilla no reformó este artículo 61? Si tanta era su pelea, ¿por qué no hicieron una reforma en la cual dijera que el libre acceso a la dependencia y a los archivos judiciales es un derecho preponderante, es un derecho universal y por lo tanto cualquier persona señalada de delito o falta que contenido en la ley de crimen organizado tiene derecho desde el primer momento, desde que se apersona él o su abogado defensor, a tener derecho a copia de todas las actuaciones? Pregúntense ustedes, si hubiera sido el abogado de ellos, esa iniciativa hubiera presentado, pero no. Ellos quisieron su lado político, evitar la cancelación de su partido. Entonces, aquí no es una pelea porque hay pobrecitos, no los han dejado. No, es porque no saben la ley. Los abogados no saben. Entonces, si no saben, no aplican. Y entonces, si aplicaran la ley y si tuvieran casos como estos, yo tuve algunos, ahora ya no, ya me dedico a mi paz y mi tranquilidad, pero sí me gusta estudiarlos. Y entonces aquí les hago una reflexión. ¿Por qué no hicieron esa reforma que les digo? Y aquí es donde los hago a ustedes ser críticos, a ser críticos. Ustedes ya son estudiantes de derecho, que no les den mentiras, ¿ya? Eh, ¿Puede haber prórroga de la interceptación? Sí. 2 días antes, o sea, en el día 28, pueden ir ante el juez y decirle, porfa, juez, denos otra vez la prórroga y se las puede dar por 30 días más. Si niegan la prórroga, el fiscal cierra el caso, concluida la interpretación, facciona el acta y rinde el informe al juez. Artículo 66 de la ley contra el crimen organizado. Ahora bien, Werner, ¿por qué tan importantes son los archivos de voz originales? Pues sencillo, ustedes. El INASIF hace los cotejos de voz y estos se han esclarecido secuestros, extorsiones. Yo recuerdo uno de mis ahijados que trabaja en el INASIF, es maestro en Derecho Penal y profesor también. Él me contaba que dice que llegaban los muchachos y que se enfermaban días antes para su cotejo de voz. Trataban de forzar la voz, se tomaban laxantes, tomaban un montón de cosas para que la voz se distorsionara. Pero les quiero dar una noticia, la voz es difícil que se vaya a distorsionar. Así que tengan cuidado con lo que hablan y con lo que escriben, porque las voces provenientes de una comunicación interceptada contra cualquier imputado se pueden cotejar. Y el único medio de prueba idóneo es el cotejo de voz realizado en los laboratorios de INASIF, ¿ya? Y por eso es que tenemos un departamento, un laboratorio de acústica forense y ya está en un gran desarrollo. Artículo 71 de la ley. Y ahora vamos al hallazgo inevitable y ya casi terminamos. ¿Ya? Así es, sí, dice que no los pueden obligar a hablar, pero de todas formas, ahí no es que la declaración en contra de sí, es como por ejemplo también tomar la muestra de la alcoholemia. Media vez haya orden de juez, debe de realizarse la diligencia. Si no, el sindicado caerá en desobediencia y se le abre un proceso por desobediencia. Los del INACIM no pueden obligar a la gente, pero el juez sí. El juez te conmina, el juez te apercibe.
Ahora bien, ¿qué es el hallazgo inevitable? El hallazgo inevitable es, por ejemplo, que, por ejemplo, en mi caso, a mí me investiga el Ministerio Público, tiene mi número de teléfono y pues cada vez que me llama alguien se activa su antena, se activa la UME, se activa el que está ahí escuchando y bueno, pero a mí me están investigando un ejemplo por posible soborno para colocar autoridades y nombrar autoridades en el gobierno, porque la universidad tiene esa facultad, entonces digamos que esa es la investigación. Entonces de repente viene y me va a llamar una persona, ay, pues, se me fue la señal, pero ahorita vamos a llegar a donde estábamos. El hallazgo inevitable es cuando alguien me llama y esa persona no está identificada o no está dentro de los posibles indicados. ¿Y cómo es eso, Werner? Por ejemplo, a mí me están investigando por un delito X y de repente me va a llamar Aileen Martínez. Y Aileen Martínez empieza a llamarme y empieza a hablarme y me empieza a mandar claves y me empieza a decir, doctor, fíjese que nosotros ya hicimos la entrega al amigo y el amigo mañana va a ir a hacer la repartición, ¿va? Eh, ¿Cómo se llama? Vamos a hacer la repartición y ya está listo, ya está listo ahí para, para hacer el corrido. Entonces, ahí pueden detectar ellos también por el hablado, por la forma de expresión, que puede haber algo. Entonces, es cuando resulta una información de hechos delictivos del investigado o de un tercero no previsto en la autorización. Y se ha dado mucho en el caso de ilícitos que están investigando, ilícitos como ese caso Pitayas. El caso Pitayas hay un hallazgo inevitable. El caso Pitayas empieza como una investigación de lavado de dinero y trata de personas. Entonces identifican a la estructura criminal y la estructura criminal ya la tenían perfilada como personas que se dedicaban pues a captar mujeres, prostituirlas, encerrarlas y trata de personas. Y después las enviaban a sus lugares de origen. Ahora bien, ¿qué pasó? Pues un día, ustedes lo vieron en la noticia, el administrador de ese lugar se enojó con otro administrador de otra casa similar y le llamó a un tercero y le encomendó su asesinato por pago por recompensa. Entonces ahí es donde el fiscal que estaba lavado de dinero y trata de personas le regalaron con su caso de homicidio o de asesinato. Entonces ahí el fiscal se tuvo que poner pilas y solicitar una nueva autorización para nuevos hechos descubiertos. Ese es el hallazgo inevitable en forma oportuna. Hay una instrucción que es la 14/2009 del Ministerio Público, como nos indica cómo se realizan los métodos especiales de investigación telefónicas en la delincuencia organizada. El MP y la CICIG, en su momento de un caso de SAT, tuvieron 60,000 escuchas y pues aquí se elimina el testigo que muchas veces lo mataban para que no llegara, el testigo que se vendía para cambiar información a través de los medios tecnológicos, se cambia lo que es la vida del proceso penal. Y pues a grandes rasgos, eso es el módulo de delitos informáticos, escuchas e interceptación telefónica. Yo sé que nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero la verdad es que, miren, es la única vez que ustedes van a tener este curso. De ahí, si otro profesor les llega a dar esta información, considérense afortunados, porque en la facultad si algo no tenemos es tiempo y la mayoría de profesores se circunscriben a su programa. Si ustedes van a ver el programa, hay muchos temas que no son del programa. Yo eliminé unos que para qué, perdónenme la expresión, chingados les iba a enseñar qué era la computadora y cómo se encendía. O sea, eso no me interesa.
me interesa cómo aplican la ley, ¿ya? Entonces, yo soy muy directo en muchas cosas y alguna de las situaciones es de que ustedes hoy ya conocen cómo son los delitos informáticos, tengan cuidado, no participen, traten de alejarse, sean buenos estudiantes, sean buenos abogados, para que su familia y em, sus clientes pues los busquen. Y más si se van a dedicar a ser abogados, pero abogados penalistas, no, no esos que se andan grabando, que llegan en grandes carros, no, hombre, no esos. A veces se les chanflea la onda. Entonces, es mejor uno ser así de los que saben, llega, cobra y se va, y no saben de uno, ¿ya? O en algún momento de la historia, si ustedes van a ser también controversiales, pues por lo menos que digan, ese leak sabe, pero sabe ley, no sabe usar TikTok, ¿no? Entonces, eh, es lo que ustedes deben de hacer. Que en la clase de informática no sea, me enseñaron a usar TikTok hoy, no. Me enseñaron escuchas telefónicas, me enseñaron bienes informáticos, delitos informáticos y pues a grosso modo eso es. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Perdón que los haga sufrir los domingos, ¿va? Los viernes. Doctor, buenas noches. Sí, Perdone, después de ver. Ajá. no sé si escuché mal o entendí mal. Usted hablaba de eso de la alcoholemia. Por Ujú. ejemplo, cuando que es con una orden, ¿va? De juez, pero cuando la PMT para un vehículo y considera que el conductor va con sus tragos, le Sí, hacen el mire, pues usted alcoholemia. puede negarse, Eso, ante la PMT se puede negar, pero cuando llega con el juez ya no se puede negar, porque el juez lo consigna y le da su orden al INACIB y se la tiene que hacer. Es lo mismo. ya. Pero si va a Sí, bolo, pues, mira, doble, pague sus 2.500 y todavía hacen la rebaja, se la hagan en 2.500. Sale mejor, porque con el juez se va a quedar un día preso, 5.000 de abogados, 5.000 de caución y proceso penal. Entonces, ¿para qué van? Sí, Evelyn. gracias, León. Sí, Evelyn. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, pues tal vez para muchos es obvia, ¿verdad? Pero me queda la duda. Que digamos de que en el transcurso que están haciendo las escuchas, ellos, los que están haciendo las escuchas, se enteran de un posible asesinato o que una persona está en riesgo, ¿intervienen Tiene o que no siguen intervenir con las escuchas o inmediatamente si usted está en el equipo y observa, escucha que hay algo en riesgo inminente, tiene que comunicárselo al fiscal y el fiscal tiene que hacer todas las coordinaciones necesarias. Ahora, si el momento, miren, pues es que hay dos momentos en el proceso penal, la flagrancia y la investigación. La flagrancia es cuando se está cometiendo el hecho, como por ejemplo el caso de hace 2 días del muchacho que le disparó a otro frente al palacio, ¿va? Entonces, si eso hubiera estado en interceptación de crimen organizado, la policía tenía que inmediatamente investigar, inmediatamente acudir. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, uno no puede esperar una orden. Hay momentos cuando, por ejemplo, la vida o la integridad está en riesgo, hay que acudir, hay que hacerlo. Si no, esa es omisión de denuncia, omisión de funciones. Entonces, recordemos que es que todo va a depender también que esté pasando, ¿va? Porque, por ejemplo, si le están pegando a alguien o quieren asesinar a alguien y están en plena ejecución, no va a ir usted con el juzgado a esperar media hora que el juez se desocupe, ¿va? Inmediatamente como fiscal llama a la policía, mire mucha, en proceso hay esto y esto, apoyen todas las unidades. Entonces, en lo que se monta el operativo, el fiscal va a buscar la orden. Pero ya él ya inició los pasos preliminares. Lo que pasa es que realmente solo estando en la práctica y en los zapatos de los fiscales es que uno puede vivir esas situaciones. Como yo les digo, yo
pues gracias a Dios mi función ha sido ser abogado defensor. Entonces a mí me paga el sindicato por ver los errores del MP y tratar de aventajármeles y tratar de sacarlos libres. O sea, digamos, la función como abogado particular es que de que aquel que sea culpable, que sea lo menos culpable o exonerado por los errores de la ley o por los errores del procedimiento. Para eso me pagan. Si yo fuera fiscal, pues obviamente mi trabajo es meterlos al bote y después averiguar quién fue y después pedir disculpas si era inocente, ¿va? Pero ese es mi trabajo como fiscal. Si yo trabajara como juez, mi juez como contralor de garantías es velar que el MP está haciendo bien su trabajo, decirle cuál es su función, decirle cuáles son sus errores, que los arregle o bien tirar la investigación en forma eficaz. Si yo fuera Policía Nacional Civil, es mi obligación proteger y servir y todo lo que dice su ley. Ahora con la nueva reforma, pues si lo atacan, yo ataco y te mato y estoy en el ejercicio de mi poder policial. Mucho ojo ahora con las reformas. Entonces, Beber, B. Berlín. No le va a cambiar el nombre igual que a Sandy. Es, o Gracias, licenciado. voy a poner Sandy, ¿cómo es? Sandy o Sammy, algo así. Ella se Les cambio el llama nombre, Sandy, perdón. usted le Pero, dice Cindy. Cindy, cabal, a Sandy, cabal. Entonces, básicamente es la función que desempeña cada uno. Pero lo que ustedes tienen que hacer es leer su ley. Lean su ley, subrayenla. Y aquí, como dice Juan Carlos, puede darse el abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, sí, Warner, cosas que solo pasan en Guatemala. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Fue un gusto haberlos visto, platicado de la clase. Sé que cada clase es interesante, así que nos vemos el lunes con la sorpresa que tenemos. Pasen feliz noche. Gracias, doctor. Feliz Noches, doctor. noche. Feliz noche. Feliz noche, doctor.